Buenas noches, vengan todos ustedes, bienvenidos al Museo de Historia Mexicana. Antes de dar inicio con la conferencia me voy a permitir leer una breve síntesis de nuestra conferenciante Laura Orellana Trinidad, quien nos va a hacer el favor de impartir esta conferencia, El retrato femenino, espejo cultural de la sociedad novohispana y mexicana. Ella es licenciada en Sociología, maestra y doctora en Historia por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Ha sido profesora investigadora en la Ibero Torreón desde 1990, institución en la que también ha ocupado los puestos de directora general académica y coordinadora de la licenciatura en Comunicación. Obtuvo el primer lugar en el certamen nacional de ensayo Susana San Juan en 1999 y ha publicado libros que son Entre lo público y lo privado, La autoridad paterna en las relaciones de pareja durante la época colonial, por la Ibero Torreón, Hermilia Galindo, una mujer moderna, por Conaculta, y Teatro Martínez, patrimonio de los mexicanos, en la editorial Pineda. Actualmente es coordinadora de la maestría en Historia de la Sociedad Contemporánea y de la Investigación Institucional en la Ibero Torreón. Fue distinguida con la Medalla al Mérito Académico David Hernández en el marco de la celebración de los 30 años de la Universidad Iberoamericana Torreón 2012. Les pedimos a todos los presentes apagar sus teléfonos celulares de ser posible o al menos ponerlos en modo silencioso. Muchas gracias, buenas noches. Se escucha, ¿verdad? Muy buenas noches, buenas tardes. Me da muchísimo gusto estar aquí en el Museo de Historia Mexicana, un museo que le comentaba a la licenciada Magolo Cárdenas que pues casi yo creo que en sus inicios pues trajimos aquí varias veces a nuestros hijos. Entonces es un museo cercano. Agradezco a la licenciada Cárdenas que me haya invitado a dar esta conferencia y a todo el equipo que ha hecho posible que tanto ustedes como yo estemos aquí. La conferencia la he titulado El retrato femenino como un espejo cultural y está enmarcada en la exposición que seguramente ustedes a lo mejor ya fueron o ojalá que puedan ir, que se llama La Flor y el Abanico, que está aquí desde mediados de julio y que tiene retratos femeninos desde 1700 hasta 1900, unos pictóricos, otros fotográficos. Realmente es una oportunidad muy interesante de ver digamos, esta variedad de retratos en 2 siglos, ¿verdad? Y algo que abordaré esta noche es cómo el retrato femenino es particularmente interesante porque el retrato va a ser como una condensación de muchos elementos culturales en los diferentes contextos que vamos a ver, ¿no? Yo creo que en eso sí hay como una cierta continuidad, pero tanto en el pasado como en el presente, si nos sacamos un retrato y más, por ejemplo, uno pictórico o en un fotográfico en el siglo XIX, pues tratamos de mostrarnos de una manera en que queremos que nos vean los demás, ¿no? No es un objeto de la vida cotidiana, algún objeto que usemos comúnmente. El retrato sí tiene otras particularidades que no tienen otros objetos de uso cotidiano que podamos ver en otras épocas, ¿no? Un juego de té o qué sé yo, ¿no? Entonces, el retrato como objeto histórico es muy importante. Les digo, vamos a ver todo lo que condensa el hecho de que algunas mujeres hayan posado para tener su retrato hoy en día. Obviamente, pues estas mujeres que se movían y hablaban y todo, pues jamás pensaron que iban a estar en un museo. Ellas pues pensaban que sus retratos iban a estar en su casa, pero tenemos la fortuna de que se hayan recuperado estos y podamos tenerlos aquí, ¿verdad? Entonces, los retratos van a ser como una ventana
que nos van a permitir entrar a otra época, una época completamente distinta, en la que el retrato pues no significa lo mismo de lo que significa actualmente. Entonces, vamos a tratar como de ver tres claves para observar, unas claves para observar tres aspectos de los retratos. Incluso algunas de estas me parece que se abordan en un ejemplo que ponen aquí en la exposición con esta mujer Bárbara Moreno, una de las retratadas, y trataremos de profundizar lo más que se pueda en este breve momento de la conferencia, quizá más para despertar su interés en que vayan a la exposición, incluso si ya fueron, que vuelvan a ir a observar otras cosas y a lo mejor leer un poquito más sobre este momento, ¿verdad? Bueno, una primera clave que yo quisiera compartir, y esto es más desde la historia social o desde la historia cultural. Seguramente si viniera un historiador del arte, las claves que les daría serían diferentes, ¿verdad? Pero en este caso vamos a partir de la historia social y de la historia cultural. El retrato femenino va a ser, o lo vamos a observar como un elemento de distinción social y de diferenciación. Vamos a ver cómo las mujeres representadas, que normalmente van a ser casadas, mujeres casadas y monjas, vamos a ver por qué, van a como hacerse cargo de, digamos, en su persona, de la representación familiar, ¿sí? Van a tener como ese, de algún modo, un peso encima de mostrar a la red familiar hacia los demás, ¿no? Y sobre todo porque es un momento, sobre todo el siglo XVIII, particularmente vamos a ver también algo del XIX, que sucede esto. Los grupos, hay muchos grupos, las castas, ahorita vamos a ver esta cuestión. Cada quien está buscando un lugar, un espacio, y entonces pues hay una búsqueda de legitimación, de buscar ser reconocido por los demás como mejores que otros grupos, ¿no? Y esto pues se va a basar mucho en esta cuestión de lo que se ve hacia afuera, ¿no? De la apariencia. Vamos a ver que hay historiadores que dicen que el siglo XVIII en especial va a ser un siglo que lo que vamos a ver son apariencias. Y no lo quiero decir peyorativamente, cada cultura pues digamos tiene sus búsquedas, ¿verdad? Vamos a tratar de entenderlo. Quisiera exponer algunas características muy rápidamente de la sociedad novohispana del siglo XVIII, como para entender por qué estas mujeres tenían como a cargo esta representación, digamos, de familiar, ¿verdad? Por un lado, vamos a ver que en el siglo XVIII ya hay una estabilidad citadina más o menos asentada. Ya no hay luchas, ya no hay estos conflictos tan fuertes como los hubo en el siglo XVI o incluso en el XVII. Ya se habían desarrollado algunas ciudades con mucho más amplitud. Va a empezar a haber construcciones que le dan una fisonomía urbana a cada lugar, ¿no? Vamos a tener catedrales, conventos, colegios, que le van dando cariz a cada espacio, ¿verdad? También vamos a tener como nuevos personajes en estas ciudades. Muchos españoles peninsulares se ven atraídos a esos lugares, van a tener un cierto peso demográfico y un cierto peso también en las decisiones, y se van desplazando a los caciques indígenas. Las ciudades van a empezar a tener drenaje, mercados, ciertos servicios y cierto embellecimiento que van a generar una identidad deseable. La gente va a querer vivir en las ciudades y dejar el campo. El campo se empieza a ver como un lugar, digamos, al que ya la gente no quiere ir, a pesar de que las ciudades van a vivir del campo, ¿verdad? Y de las minas, obviamente. Y también en estas ciudades se va a generar una atmósfera de lo considerado culto. Empieza a haber un desarrollo de la música,
de la pintura, de la poesía, y se va a dar mucho énfasis a las normas y costumbres, porque eso es algo que va a diferenciar a los grupos sociales. Un elemento que va a ser una constante en todo el mundo occidental va a ser la necesidad de ser civilizado. Y ser civilizado quiere decir adoptar buenas costumbres. Buenas costumbres las vamos a ver, seguramente ustedes incluso las recordarán, desde no escupir en la calle, ¿verdad?, hasta no hacer necesidades en público. Hay muchos documentos que muestran cómo en este momento pues sucede todo esto en las calles, ¿no? Entonces todo esto se va a tratar de que la gente adopte buenas costumbres, y eso como un signo de la civilización. Mientras más civilizados seamos, pues es que seguimos estas buenas costumbres. Entonces vamos a tener pues este contexto de ciudades más tranquilas, mejores, más embellecidas, y quisiera mostrarles dos ejemplos de la Ciudad de México, un poco como veamos, por ejemplo, de la Plaza Mayor de la Ciudad de México, sí, sin automóviles, por cierto. No es que no sé si vieron por ahí que se pusieron varios automóviles en el Zócalo, pero bueno, precisamente aquí tenemos esta imagen. Es una imagen del Zócalo que está recién embellecido. De hecho, lo que menciona ahí abajo. Y bueno, estamos viendo cómo se están arreglando estos sitios para que la gente viva mejor, ¿no? Aquí está otra imagen de la Plaza Mayor, cuando se puso la estatua de Carlos IV en 1803. Pues vemos una ciudad con construcciones ya sólidas, que se ven con una cierta estabilidad, ¿no? Esta es la sociedad donde se van a desarrollar estas mujeres que vemos retratadas. No todas a lo mejor son de la Ciudad de México, pero podemos ver algo que ocurrieron cosas similares en Guanajuato, en Durango, en Zacatecas, en Veracruz, en fin, ¿no? En estas sociedades, les digo, como más estables, los que van a tener mucho más necesidad de distinguirse van a ser los criollos. Los peninsulares, pues de algún modo ya tienen cargos de nobleza, que de algún modo ya los distinguen, y a lo mejor los otros grupos, pues aunque busquen simplemente hasta el color de su piel, pues no les permite acceder a otros niveles sociales. Pero los criollos sí van a tratar de distinguirse, de ser reconocidos como iguales a los peninsulares, o por lo menos estar en ese camino. Y entonces se va a dar mucha importancia a los bienes. Los criollos van a tratar de desarrollar su capacidad económica para poder obtener títulos nobiliarios y ser reconocidos en la sociedad. Les quitaba una cierta inseguridad, y porque vamos a ver aquí algunos ejemplos de cómo los veían como advenedizos, o sea, como gente que con el dinero trata de comprar el prestigio, ¿no? Me comentaban aquí que tienen una sala sobre las castas, ya no alcancé a verla, pero ustedes entonces conocen muy bien este asunto de la variedad de castas que había, estas mezclas que se dieron en la época colonial, y que precisamente esto aumentaba la necesidad de ser distinto, ¿no? O sea, de no parecerme a los otros grupos sociales. Sobre todo, como les comento, entre los criollos era un asunto de primer orden. Y vamos a ver que entre las criollas, si las mujeres de algún modo tienen esta responsabilidad de mostrar a la familia, entonces, sobre todo las criollas van a tener este peso. No sé si conozcan este texto de Madame Calderón de la Barca, que es una belleza, que se llama La vida en México. Son unas cartas que esta esposa de un representante de España aquí en México escribió cuando estuvieron aquí entre 1839 y 1841-42.
su familia estaba en Boston y entonces ella llega a México, ella es inglesa, casada con este español, llegan aquí a México y empieza a ver muchas cosas nuevas para ella y empieza a escribir estas cartas a su familia contándoles lo que pasa en México. Ella, pues sobre todo por su carácter de esposa de un diplomático, va a tener acceso a muchas familias pues acomodadas y gente de todo tipo, pero sobre todo eso, ¿no? Y entonces tomé un fragmentito que me parece bien interesante sobre estas diferencias de clase y raza que había en esta época. Ella está hablando de la marquesa de Saint Román y dice que es una señora anciana que ha viajado mucho por Europa y es muy distinguida por su ilustración y talento. Desciende de una noble familia veneciana. Ella y sus contemporáneos, dice, últimos recuerdos del virreinato, están desapareciendo muy aprisa. En su lugar ha surgido una nueva generación cuyas maneras y apariencias tienen poco que ver con la antigua corte, ¿no? Son en su mayoría, según dicen, esposas de militares, productos de los fermentos revolucionarios, ignorantes y llenos de pretensiones, como suelen ser siempre los advenedizos, ¿no? Que se han elevado por golpe de la fortuna y no por sus propios méritos, como parece que debería ser. Aunque esto ya, estamos ya en siglo XIX, pero yo creo que el Madame Calderón de la Barca recoge muy bien cómo los españoles veían a esos criollos advenedizos, así los veían, que empezaban a comprar títulos nobiliarios y querían ser como ellos, ¿no? Entonces, como les digo, es una época en donde los diferentes grupos sociales están tratando de ser reconocidos, de ser vistos, pues cada quien según sus posibilidades, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esta visión de Madame Calderón. Entonces, por eso el papel que tenían las mujeres eran como de garantes de las formas. Las mujeres, digamos, tenían este papel de guardar las formas, de que ellas mostraran eso a los demás, tanto para ellas como para sus familias y especialmente por su marido. La mujer mostraba la posición que tenía la familia, ¿no? Era su papel, mostrar el lugar de la familia. Y entonces, pues el prestigio adquiere una categoría, pero tremenda, o sea, el adquirir el prestigio va a ser muy importante. Natalia Silva, una historiadora, fíjense lo que dice, que el prestigio en esta época es mayor que el de la vida misma. Alfonso Alfaro, un excelente historiador, dice que esta época, dice, es una máscara, no son individuos sino actores, impasibles, imbuidos en demasía de su valor y de su posición. Yo diría más, metiéndonos al contexto, quizá no los juzgaría de ese modo, pero sí, porque hay que entender qué estaba sucediendo, ¿no? Con estos grupos que todos están queriendo mostrarse de una manera y ser reconocidos. Y en ese tenor estamos en este momento. Y las mujeres van a tener un papel, pero bien complicado. Estas mujeres que vemos en los retratos están ahí muy tranquilitas, pero seguramente tuvieron estas contradicciones, ¿no? Por un lado había una idealización muy importante sobre lo que se consideraba femenino, ¿no? Las mujeres eran depositarias del honor. Si rompían el honor, que sí lo rompían, no crean que todas las mujeres lo respetaban, sí se rompía ese honor, pero sí eran juzgadas de muchas maneras, ¿no? En fin, hay casos ahí muy interesantes en los documentos donde se ve pues cómo este honor es constantemente solicitado a las mujeres. Este honor se ve, digamos, con el desarrollo de cualidades como el sentido de la vergüenza. La vergüenza es algo que se desarrolla, no es algo con lo que nazcamos. El sentir vergüenza por ciertas cosas es algo que pues, la familia va generando, ¿verdad?
el deber moral, la reputación, el decoro, todo eso tenía la mujer que mostrar y que tenerlo, desarrollarlo, ¿no? El pudor, la discreción, la virginidad, por supuesto, además de ser piadosa, fiel, honrada. Entonces, si se fijan, pues era un papel bastante tremendo, ¿verdad? Y en esta época se consideraba que las dos maneras de desarrollar estas cualidades era el matrimonio y la vida monacal. Eran dos posibilidades que tenían las mujeres para desarrollarlas. No se veía bien a las mujeres solteras. De hecho, en los diccionarios de la época se veía a las solteras como de soltura, como de sueltas. Y sueltas no era lo mejor para esa época, ¿no? Entonces, las mujeres solteras no van a tener mucho reconocimiento en el mundo novohispano. Sin embargo, esta idealización femenina contrastaba con algunos elementos que hacían prácticamente imposible alcanzarlos, ¿no? Por un lado, se veía que las mujeres tenían que alcanzar todo eso, pero también se les veía como frágiles, como débiles, mujeres que perdían el control muy fácilmente, sobre todo en el terreno sexual. Entonces había que contenerlas. Y un modo de contención pues era que estuvieran en el ámbito doméstico o en el convento. Eran espacios también de contención, ¿no? La contención corporal va a ser algo que se va a ir exigiendo cada vez más, y en el siglo XIX lo vamos a ver todavía muy desarrollado, pues, ¿no? Y por otro lado, se pedía virtuosismo a las mujeres, que fueran virtuosas, espirituales, pero al mismo tiempo que mostraran ostentosidad para que los demás vieran la posición que tenía la familia. Entonces, pues era una contradicción muy difícil de cumplir, ¿verdad? Las leyes de entonces las trataban a las mujeres como menores de edad, que necesitaban protección. Entonces, por un lado las querían fuertes, con mucha entereza, y por otro lado se consideraban débiles y con dificultades para conseguirlo, ¿no? Y en este sentido, la dote de las mujeres, seguramente ustedes han oído hablar de la famosa dote, va a ser esencial en esta sociedad novohispana, ¿no? Los padres estaban obligados, así dicen muchos documentos, estaban obligados a dar matrimonio a sus hijas. ¿Qué significaba eso? Yo creo que podemos hacer una equiparación, como que ahorita nos sentimos obligados los papás de que nuestros hijos tengan estudios, y hacemos lo posible para que lo tengan. E inclusive a lo mejor hacemos esfuerzos para que tengan los mejores estudios. Es un poco la idea del siglo XVIII en cuanto a la dote de las mujeres, ¿no? Los padres ponían sus recursos que tenían, los muchos o pocos que tenían, y los ponían para que su hija pudiera conseguir un marido con una situación económica igual o mejor que la que ella tenía. En el caso de las monjas también se pagaba una dote, por eso no era común que cualquier mujer pudiera ser monja. Había algunas monjas para mujeres indígenas, pero solamente había un convento para ellas. La mayoría de los conventos era para estas mujeres que podían pagar una dote. Se han hecho algunos estudios recientemente de cómo algunas mujeres que no tenían dote, pero tenían habilidades musicales o habilidades de escritura, les daban una especie de beca, digamos, para entrar a esos conventos. Pero digamos que sí no era común, pues, que las mujeres pudieran entrar sin dote, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de las monjas, vamos a ver aquí en la exposición, ¿no? Yo les digo que cuando lo vi la imagen, pensé que era grande, pero está muy chiquita, está hermosa la imagen. Vamos a ver que las monjas, cuando toman los hábitos, se van a hacer ceremonias muy lucidas, muy hacia afuera para que todos vean,
donde van a venir gente del ámbito público, personas, digamos, de la élite. La joven va a vestir sus mejores galas, la van a pasear por la ciudad, y por supuesto que era un honor tener una hija monja, no solo por lo que significaba en el aspecto religioso, que también importaba mucho, sino también porque va a ser un signo de prestigio. Es decir, es como, pues yo mandé a mi hija ahí porque tengo la capacidad económica de que esté ahí, en ese lugar, ¿verdad? También para muchas mujeres el convento fue un espacio de desarrollo personal, porque ahí podían tener acceso a libros, a algunos materiales que en otros espacios no estaban presentes, ¿no? También esto habría que señalarlo. Como para que se den una idea, esta es una dote a lo mejor muy sencilla, es un ejemplo que encontré. Este es un listado de bienes del siglo XVIII que recibió Francisco de Albuquerque, natural de los reinos de Castilla y vecino de la congregación de Irapuato, es decir, es un español, que se casó con la doña María Manuela de Busto, hija legítima de don Bartolomé de Busto, labrador, y de doña María Valentina Barreto de Tábora, todos vecinos también de la congregación de Irapuato. Y entonces lo que aportaron fue lo siguiente: 1,078 pesos y 7 reales, de los cuales son 421 pesos y 5 reales en moneda mexicana, y la cantidad restante en bienes materiales, como estos. Por ejemplo, una mulata nombrada María Magdalena en 250 pesos, es lo más caro que va a aportar. Hay otros, por ejemplo, 30 mantas en 52 pesos, otras mantas ordinarias en 48, terciopelo. Ahí también es bien interesante verlos, qué es lo que se valoraba en esa época, ¿no? Terciopelo, un huipil en 25 pesos, rebozos de seda, una docena de vasos y tazas, 4 cucharas de plata, una colcha de algodón, ropa blanca en 50 pesos, y bueno, ese es un ejemplo de la dote que se daba, ¿no? A veces eran dinero, a veces propiedades, a veces objetos que se consideraban valiosos. Y bueno, antes de pasar, nada más, como que la idea de este primer contexto es que veamos cómo es una época en donde se intenta ganar legitimidad, sobre todo los que no la tienen, a través, pues, de recursos económicos, porque no tienen otra manera de alcanzar a los españoles que tienen un linaje que a lo mejor no tienen recursos económicos, pero tienen este linaje que les da realce en esta sociedad, ¿verdad? Y entonces vamos a ver cómo los retratos femeninos, estos que tenemos aquí en exposición, podemos ver algunos elementos de esta sociedad, de cómo se muestra o cómo las mujeres querían mostrarse para ser reconocidas en esta sociedad, ¿no? Este cuadro no está aquí, pero lo tomé de otro sitio, pero vemos un acercamiento, ¿verdad?, de cómo es importante los anillos, las pulseras, los abanicos. Por supuesto, la exposición se llama La flor y el abanico, pero ustedes los van a ver. Yo acabo ahorita de ver la muestra, están presentes en todos los cuadros, estos elementos, los aretes, o sea, las mujeres se van a poner algo especial para tomarse este retrato, lo mejor que tienen, y lo vamos a ver aquí presente. Entonces, por supuesto que la vestimenta y las joyas van a ser el primer elemento que seguramente nos vamos a fijar, porque es quizás lo más evidente, ¿verdad? Va a haber una preferencia por la ropa ostentosa, porque eso habla de la fortuna del marido, por ejemplo, que pagó el vestuario, ¿no? Normalmente las telas las traían de Europa, de otros lugares, no eran telas de aquí, las que se muestran los vestidos. Ojalá que puedan ver con calma ya en los cuadros. Se ven pues telas especiales, telas que seguramente en esta época las mandaron traer de fuera,
y en los encajes ven, bueno, es que se ve pues la fineza de los encajes. Imagínense la hechura de estos vestidos, porque ahorita ya tenemos máquinas de coser, en fin, pero todo es bordado a mano, todo absolutamente es hecho a mano. Entonces, bueno, son vestidos muy especiales, lo dice ahí Bárbara Moreno, son vestidos pues que están hechos para ciertas ocasiones especiales. Incluso estos vestidos los vamos a encontrar mucho en los testamentos porque se pasan de generación en generación, son parte, digamos, del patrimonio familiar. Y para que se den una idea, hay una historiadora que pone este ejemplo de costo de vestimenta en Pachuca en 1698. Fíjense, bueno, esto es lo que ella dice. Hay cosas inclusive que algunas no les entiendo bien, a lo mejor si alguien lo sabe aquí, pero bueno, es un manto nuevo de tafetán de Sevilla con puntas de asirio en corte de ojo de perdiz y un vestido de tela azul de jota con su ballena. La ballena es como el talle, ¿verdad?, guarnecida de encaje de Milán, de martillo, y otro vestido de fondo negro de Toledo en garbarán, y esto se entiende ser solo saya, la falda, y la bombacha, como los calzones que van abajo, ¿verdad?, de tela encarnada, guarnecida con encajes finos de oro y plata de Milán, y un tapapiés de brocado fondo verde en raso todo ello, en 567 pesos, 3 tomines y medio real. Para nosotros, pues eso decimos, bueno, ¿y eso qué significa? Esta historiadora nos dice que el salario del alcalde mayor de Pachuca era de 375 pesos anuales a principios del siglo XVII. Fíjense, esto es a principios del XVII lo que gana el alcalde. El vestido es de 1698, casi a finales del siglo. Imagínense si el alcalde ganara prácticamente lo del vestido, pues al año, lo que queremos decir es que este vestido costó lo del salario del alcalde de todo un año, un poco más. Bueno, es que aquí hay una diferencia de casi un siglo, ¿verdad? Vamos a suponer que con el costo de la vida el alcalde ganara más, pero aún así, o sea, de verdad, tener un vestido de esos era algo muy especial, y por supuesto que eso habría que mostrarlo en un retrato. Y casi que si se gasta en eso, pues por supuesto que hay que hacer un retrato para que eso quede ya marcado para siempre, ¿verdad? Aquí está este retrato de doña María Magdalena de Ullea Urrutia, marquesa del Apartado. Yo busqué información de ella y ella se casó con un criollo que tenía minas, pero no era español. Si se fijan, ahorita vamos a ver, pero tiene ahí una especie de cartela, pero no tiene escudo de armas, que luego va a ser característico de los españoles. O sea que esta es una de las mujeres, digamos, como ennoblecidas por su capacidad económica. Entonces, pues es importante que se muestre en este retrato, pues lo que ella es, o lo que ella actualmente es, y los demás la reconozcan así. Ahora, había reglas bien estrictas para la vestimenta. Por ejemplo, las mujeres negras no podían vestir ropa de lujo, aunque tuvieran la capacidad económica para hacerlo. Pero tampoco las mujeres españolas podían ponerse ropa que, digamos, que se viera que era de mujeres más pobres. Madame Calderón de la Barca tiene una anécdota, bueno, me parece bellísima, porque ella dice que cuando llegó a México la invitaron a un baile de disfraces, una especie de baile de disfraces, y entonces la esposa de un general le hizo llegar un vestido de china poblana. A Madame Calderón le encantó el vestido, lo describe con mucho detalle, y aquí puse uno, pero no se parece al que describe porque dice que tiene una falda abajo y aparte viene luego toda la falda como una falda más ancha, pues, ¿no? Y le gustó mucho y pensaba llevarla al baile. Y dice que salía a la calle y toda la gente le preguntaba, ¿pero va el baile con ese traje? Y le llamaba la atención que todo el mundo le preguntaba. Y dice que unos días antes del baile llegó el Ministerio de Guerra a visitarlos
acuérdense que su esposo era diplomático, pero lo que le impresionó es que la visita fue para decirle que por favor no llevara ese vestido al baile, porque ese lo usaban las mujeres, dice ahí que no usaban medias, o sea, mujeres pues que no eran de su categoría, ¿no? Y él, bueno, dice que se metió en un lío porque su cajón con todos sus vestidos no había llegado no había llegado a México, y dice, y no había tiendas donde comprar vestidos de fantasía, y pues y dice ella que le decía al ministro, pero mire, es que largo, sí es honesto, sí, pero es que ese vestido no lo debe usar usted, ¿no? Entonces, bueno, había como reglas muy establecidas de quién usaba qué, porque ahí se veía el rango de la persona, ¿no? A lo mejor ella, por ser extranjera, pues no ubicaba eso, y por eso todo el mundo le preguntaba en la calle, pero digo, ¿usted va a ir al baile con eso? Bueno, y fíjense cómo ella, lo que se fijaba en las mujeres mexicanas que la visitaban. Dice, durante estos últimos días, nuestras piezas de recibo, su casa, pues, ¿no? Sus lugares para recibir a la gente, se vieron llenas de visitas y mis ojos apenas empiezan a acostumbrarse, fíjense, a la ostentación de brillantes y perlas, sedas, rasos, blondas y terciopelos con los que las señoras nos han hecho su primera visita de etiqueta. Son las mujeres que quieren mostrar su prestigio a esta mujer extranjera en base a todo esto que se pone. Pero a ella le asombra, y créanme que me encontré muchísimos fragmentos, puse aquí solamente uno, pero hay muchos que hablan de esto, ¿no? Luego visita a Santana, que era presidente, en Manga de Clavos, su hacienda, y dice de la señora Santana, dice que era alta, delgada y vestida para recibirnos a tan temprana hora de la mañana, de transparente muselina blanca, zapatos blancos de raso, muy espléndidos aretes de diamantes, prendedor y sortijas, ¿no? O sea, las mujeres están prestas a mostrar cómo desean ser vistas, ¿no? Cómo desean que sea vista su familia. Madame Calderón dice que fue a conocer a la famosa Güera Rodríguez y le contó la Güera Rodríguez una anécdota que les platico rápidamente, me pareció muy interesante. Dice que falleció una señora de la alta sociedad y para enterrarla le pusieron un vestido hermoso que tenía, y la enterraron pues así. Tan hermoso el vestido, dice que pues muchísima gente acudió a ver el féretro para ver el vestido, como que ella hace énfasis que fueron a ver el vestido, no a la mujer que había fallecido. Y entonces pasó el tiempo y estando en una obra de teatro, una especie de ópera, vieron a salir a una muchacha con un vestido igual y dijeron, no puede ser, es el vestido de la señora que falleció, ¿no? Entonces mandaron llamar a la policía en ese momento. Vi que no había vestidos prácticamente iguales unos a otros, porque todos eran hechos a mano. Mandan llamar a la policía y detienen a la muchacha y dicen, no, pues es que a mí me lo vendió una costurera, en fin, bueno, no les cuento ya toda la manera en cómo se dieron cuenta que el que había vendido el vestido era el sacristán de la iglesia donde había sido enterrada la señora. Le había quitado el vestido para venderlo. Bueno, a partir de ahí dicen que cuando se hacían las exequias se les ponía un vestido a las mujeres para mostrarlas y para enterrarlas pues se les ponía uno muy sencillito para ya no pero eso es una muestra de cómo el vestido era algo muy importante donde se veía, digamos, el lugar, la posición de la familia, ¿no? Ya en el siglo XIX vamos a ver cómo va a haber muchas revistas para mujeres. Empiezan a surgir una multitud de revistas femeninas, hay muchísimas en la Biblioteca Nacional que están dirigidas a las mujeres. Por ejemplo, está esta que se llama Presente Amistoso, dedicado a
mujeres, señoritas mexicanas, a las señoritas mexicanas, pero hay varias, ¿no? Y eso, en esos semanarios se hablaba de la moda que había en Madrid, en París y en la Ciudad de México. Sobre todo, pues estando en provincia, pues la gente, las mujeres, pues leían estos revistas, ¿no? Y pues empezaban a ver qué es lo que se veía en otros lugares, ¿no? Por ejemplo, este es un fragmento de un periódico muy, pues muy reconocido en esa época, que se llamaba El Siglo XIX. Este es del 28 de junio de 1872. Esta es una imagen de la exposición. No tienen que ver una con otra, pero la pongo a propósito, porque dice, aquí otra señora joven y muy linda, llevaba un vestido de glacé color de rosa de los Alpes, cubierta toda la falda de volantes pequeños y picados a máquina, un fichú de encaje blanco y 2 rosas en el cabello completaban su atavío. Si se fijan, bueno, no es lo mismo, no le digo, no es ella, pero también tiene sus flores en la cabeza y como velito se llamaba fichú, que era algo que estaba de moda. Entonces también estas mujeres tenían que ver lo que estaba de moda para poder mostrarlo en estos retratos, ¿verdad? Entonces también va a empezar a cambiar la moda de española a francesa. La francesa, vamos a ver muchos de los retratos que tienen como cuello en forma como de rectángulo, ¿verdad? Y que permiten ver el cuello, los hombros, parte de la espalda y el nacimiento del pecho. Entonces también vamos a ir viendo ahí cambios de la moda que se está presente en los periódicos, en las revistas, y a las que ellas van a tener acceso, y vamos a ver cómo lo van adoptando, ¿verdad? Este vestido es uno de los que está aquí en la muestra, un vestido muy hermoso que tiene un polizón, que también vamos a ver, bueno, cómo se va viendo estas nuevas modas en los retratos, ¿no? Es será como una, no es una, como una, ¿qué será? Como una almohadilla, así, como que se veía aquí realzado. Ahí está la exposición, se ve muy bonito este vestido. Y bueno, la exposición lo comenta mucho esto, la presencia del escudo de armas. Vamos a ver cómo aquí está presente, pues el marido sobre todo, ¿no? Que es el que puede tener linaje. Claro que ella también lo puede tener, y era donde se mostraba la riqueza y la condición de privilegio, ¿no? En este cuadro que está aquí en la exposición y que también se muestra ahí, bueno, vemos el escudo de armas. Si la familia no tenía escudo de armas, entonces se ponía estas cartelas que también ahí se comentan, donde venían los títulos del retratado, o en este caso el nombre del marido de la mujer. En este caso ya veíamos aquí que estaba retratada la señora del apartado, la marquesa del apartado. Y también, por ejemplo, en este caso tenemos aquí la cartela en el caso de la monja, ¿verdad? Entonces, bueno, son elementos que nos ayudan a ver que se están mostrando este prestigio de estas mujeres, ¿no? En el caso ya del siglo XIX, cuando después de la independencia, pues a lo mejor encontramos otros elementos, ¿verdad? Yo no sé si tenga que ver, a lo mejor aquí alguien que se dedique más a la cuestión de la iconografía, pero están los colores. Esta es la esposa de Iturbide, colores a lo mejor ya que hacen referencia a la patria, ¿verdad? O por ejemplo muy interesante, que en vez de tener el escudo familiar, muestra una imagen de la Virgen de Guadalupe, a lo mejor como ya una clara intencionalidad de estar ligadas a esto nuevo que se llama México, ¿verdad? Entonces, bueno, son elementos que podemos observar en los retratos que hablan pues de esta búsqueda de prestigio. Hay otros elementos, por ejemplo, los libros, no todo el mundo va a tener acceso a los libros, las monjas especialmente lo van a tener, y por ello normalmente las van a representar con ello. Y claro que podemos hacernos otras preguntas. ¿Quiénes hacen los retratos? ¿Qué lugar ocupaban estos pintores en la época? Porque obviamente no era lo mismo ser retratada por uno que por otro, ¿verdad? Entonces, todo eso tendríamos que preguntarnos, ¿cuánto costaba mandar a hacer un cuadro, ¿verdad? Un retrato, ¿no?
son elementos que tendríamos que preguntarnos para saber qué lugar ocupaban estas mujeres, qué querían decirnos al ser retratadas, ¿verdad? Bueno, este es uno de los elementos. Otro que a mí me parece muy interesante es precisamente como se nombra la exposición, la flor y el abanico. Vamos a ver que muchísimas de los retratos tienen, las mujeres tienen en sus manos un abanico y van a tener flores, también van a tener pañuelos. Y a mí me pareció muy interesante esta constante que está presente, sobre todo porque vamos a ver que en esta época, si bien las mujeres estaban confinadas al ámbito doméstico, a la casa o a los conventos, vamos a ver que a veces también cuando hay mucha presión, como que no se deja a las mujeres hacer algo, se buscan otras alternativas para poder hacer lo que se quiere, y también eso habla de una especie de subversión quizá o de desarrollo de otras maneras de comunicarse. Y vamos a ver aquí que se va a desarrollar todo un lenguaje en Europa que va a ser adoptado aquí en México, un lenguaje de las flores y de los abanicos. También va a haber un lenguaje de los pañuelos, una cosa, bueno, realmente muy, muy interesante. Vamos a ver que va a haber muchas guías. En Inglaterra empezó este fenómeno, muchas guías, libros que hablaban de lo que significaba cada flor, y entonces al regalarlo, yo creo que incluso, seguramente ustedes han oído de esto, bueno, regalar una rosa significa para un amado, en fin, para una amiga, una rosa amarilla. Había todo un lenguaje, ¿no? Se supone que se desarrolló en la sociedad victoriana precisamente a falta de posibilidad de que las mujeres expresaran sus sentimientos. Esta contención corporal de no muestres lo que estás sintiendo, pues lo tenían que hacer de alguna manera. Y esta manera era a partir del lenguaje de las flores, ¿no? Este lenguaje tuvo su auge en la primera mitad del siglo XVIII, posteriormente pasó a Francia y luego pasó a América. Y bueno, les digo, cada flor tenía su significado, a veces se fijaban en el olor, como la gardenia, o el tacto, por ejemplo, esta que yo he oído que se llama vergonzosa, le llaman mimosa, esta que uno le pasa la mano por los nervios y la flor se cierra, no sé si la han visto, una flor muy, por ahí la venden en los viveros, llama la atención porque luego que uno la toca, cierra sus hojitas, ¿no? Entonces, bueno, pues esa obviamente significaba pues la timidez, ¿no? Así como que si me tocan me cierro, ¿no? Y a veces por su composición, por ejemplo la rosa, como tiene 5 pétalos, entonces se asociaba a Cristo por las heridas, en fin, como que había toda una manera de representar. Esa es una imagen, por ejemplo, en Francia, el nuevo lenguaje de las flores, ¿no? Entonces fíjense, por ejemplo aquí el narciso, aquí a lo mejor ustedes no logran ver, pero dice algo así como que eres bella pero fría, ¿no? O sea, como eres, como metida en ti misma, ¿no? En fin, como que las flores van diciendo. Por ejemplo, la gardenia, pues significa el amor secreto. Entonces se supone que si se manda un ramo de flores al amado, pero de manera anónima para que pues, no se dé cuenta pero sí sabrá que alguien lo está buscando, ¿verdad? En fin. En México el lenguaje de las flores, como les digo, fue adoptado de algún modo en este periódico del siglo XIX, el 12 de febrero de 1849, en el apogeo de esta manera de comunicarse, viene un artículo que se llama así, capítulo en que se encuentra compendiado todo lo que los antiguos y modernos han escrito sobre el lenguaje de las flores. Y se menciona que se va a difundir un curso del lenguaje de las flores en 12 lecciones. El articulista de manera muy simpática dice que empezó a tomar ese curso, pero que se le hacía tan complicado que luego decía unas cosas que no quería decir, en fin, que se le complicaba la existencia, ¿no? Había toda una idea, créanme que resulta para nosotros hoy bastante complicado. Nada más les pongo un ejemplo, pero para hablar del presente, el pasado y el futuro,
Por ejemplo, la flor se ponía, si era el presente, se ponía aquí en el corazón, si era el futuro, se ponía a la altura de los ojos, y si era el pasado, se volteaba la flor hacia abajo. Pero también había verbos, combinaciones, en fin, se podía decirle al amado lo que se le quería decir, solo moviendo la flor y obviamente escogiendo la flor adecuada, ¿verdad? Aquí en México este manual se difundió muchísimo, de Charlotte de Latour. Era un manual francés, pero se tradujo al español y se vendía aquí en México, ¿no? Me encontré muchas referencias en el periódico de su venta. Y bueno, también vamos a tener, sobre todo, el lenguaje de los abanicos en los retratos. El lenguaje de las flores lo vamos a ver muy presente en cuestiones más de literatura, pero el lenguaje de los abanicos lo vamos a ver más en los retratos. Y también era para un modo de comunicarse con el amado, pero también era un signo de prestigio. No, estamos dentro de la misma idea de cómo se muestran los retratos estos símbolos de prestigio, ¿no? Había abanicos para luto, para medio luto, para el jardín, para todo, ¿no? Y obviamente los materiales, ustedes pueden ver unos ejemplos aquí en la exposición, hermosos, con plumas, con encajes, en fin, había pues de todo, ¿no? Si ustedes se meten en un periódico del siglo XIX, van a ver la venta de abanicos en cada día, ¿no? O sea, había muchas tiendas que vendían abanicos. Fíjense lo que dice, recupera esta historiadora Julia Tuñón de otros textos, dice: este pequeño y elegante instrumento sirve menos para echarse aire que para expresar los sentimientos. Era la manera, ¿no?, de expresar los sentimientos. En España, por ejemplo, había unos chocolates que se llamaban Pi, que difundían unas tarjetas en donde venía cada movimiento del abanico y lo que significaba, ¿no? Entonces, dar golpes en la mano quiere decir que estoy lista para amarte, ¿no? Entonces, así como que, en fin, cada movimiento significaba algo, ¿no? Sí, ya estoy impaciente. Fíjense lo que dice este periódico de 1858, cuando apenas está empezando el telégrafo. Bueno, a mí me pareció maravilloso. Dice: el abanico en las manos de una mujer es tanto como los alambres eléctricos en poder de un telegrafista, ¿no? Por medio del telégrafo, se entiende con las personas sin despegar los labios. Aquella, por medio del abanico, habla con los hombres sin pronunciar una palabra. ¿En qué consiste, pues, el lenguaje del abanico? Oír. La mujer que abre y cierra su abanico muchas veces y en un corto espacio de tiempo, o tiene celos o se siente dominada por la cólera. La que lo cierra de golpe y como con rabia, indica desdén. La que se entretiene en jugar con sus varillas, amor hacia el que la mira. La que lo lleva cerrado y en vez de tomarle por la unión de las varillas, lo coge por el lado opuesto, da a entender a los que la miran que buscan odio. Entonces, bueno, todo tenía su significado. Y entonces, bueno, en esta contención del cuerpo, donde no se permite a las mujeres tener mucho vínculo con los hombres, hay muchos ejemplos, y ustedes seguramente han visto películas que tienen mucho de realidad, de cómo había toda una serie de pruebas que pasar antes de que una mujer viera a un hombre que le gustaba. Entonces, bueno, en este control de las emociones va a ser muy importante otro tipo de lenguajes, ¿no? Hay una presión de, por ejemplo, no reírse de manera estrepitosa, en fin, reírse de cierta manera, exacto, carcajearse, pues era como de la clase baja, ¿no? Por supuesto que tocar a otras personas, pues había que hacerlo con mucho tacto, en fin, todo eso, dicen los historiadores, va ejerciendo presión para que, bueno, se busquen otras formas de vincularse con las personas, y en este caso mediante los abanicos y las flores. También había el lenguaje de los pañuelos, por ahí también me encontré. Aquí hay otros ejemplos, fíjense cómo ponerlo ante el corazón expresa amor, compasión,
cubrirse parte de la cara expresa timidez e inocencia, pasarlo de una mano a otra expresa enfado, contar las orillas del abanico expresa duda. Luego no se ponen de acuerdo los manuales, me encontré que unos dicen una cosa, otros otra, entonces a lo mejor el amado siempre se quedaba con dudas, seguramente. Entonces, bueno. Y yo creo que aquí es importante saber que ningún objeto que esté presente en los retratos es casual, ¿no? Se escogen las cosas que se acostumbran, pero si se acostumbran es porque tienen pues un cierto sentido en esta época. Y aquí tenemos, por ejemplo, un retrato de Goya que se llama precisamente La mujer del abanico, de 1805, y tenemos uno que está aquí en la exposición, un retrato de dama hace 1850, que también tiene el abanico. Aquí lo está tomado de otra manera. La verdad es que estuve así como no sé, es la única que lo tiene tomado de ese modo. Casi todas lo tienen cerrado, todas aquí en la muestra lo tienen cerrado, pero si ustedes buscan por ahí retratos de mujeres con abanico de algunos pintores europeos, sí vamos a ver que muchas están con los abanicos abiertos, como más en escenas con más sensualidad, ¿no? Obviamente aquí están retratando a mujeres casadas, seguramente, o a lo mejor solteras que buscan novio. Yo dije, a lo mejor esta la veo jovencita, no sé si a lo mejor quizá con el movimiento, pero la cuestión aquí es que están retratadas para mostrar el prestigio de la familia y obviamente no las van a retratar con un abanico abierto que signifique algo más sensual o tenga otro significado, ¿no? Entonces, pero son mujeres que estaban inmersas en esta cultura. Yo les puedo asegurar que sabían de esta cultura del abanico, aunque no lo veamos aquí expresado, porque está presente en los periódicos, está presente en los manuales que se difundían en el país. ¿Vale? Trae pañuelo también, aquí varias traen pañuelo. Sí. García Lorca, hace 1936, conoció uno de estos manuales e hizo una obra de teatro que se llama precisamente Doña Rosita la Soltera o El lenguaje de las flores, y toma como pretexto estos manuales. Les digo, también estaban presentes como en la cultura, en el ambiente cultural. Y por último, abordaré muy brevemente la exposición. Tiene unas muestras de fotografía de retratos femeninos. Bueno, yo creo que el retrato es algo que nos acerca mucho más a la exposición, porque todos tenemos retratos. Yo no sé si algunos de ustedes tengan retratos pictóricos de su familia del siglo XVIII o del siglo XVII. Creo que es mucho más difícil que tengamos eso, pero el retrato quizá nos acerca más, ¿verdad? Y aquí, precisamente, la fotografía trajo muchos cambios culturales muy interesantes en México. La fotografía trajo consigo la democratización de la imagen propia, lo dice la misma exposición, ¿no? Casi todo el mundo pudo contar por primera vez con una fotografía donde mirarse a sí mismo. Nosotros estamos acostumbradísimos, pero créanme, ver una imagen de uno mismo por primera vez a la gente le causó mucha expectación. Hay muchos ejemplos de cómo hay un antropólogo que tiene un texto que se llama El antropólogo inocente, que habla de una tribu de África y dice que en esta tribu empezaron a pedir que toda la gente tuviera una credencial con su fotografía. Y entonces dice que como no había fotógrafo ahí, entonces la gente se iba a tomar la fotografía en otro pueblo, pero no todos tenían oportunidad de ir o no tenían el dinero, y entonces lo que hacían era usar las credenciales que algunos tenían para mostrárselas a los policías. Pero entonces dice el antropólogo que los policías no sabían identificar que esta fotografía no correspondía al que la mostraba. O sea, no había como esta pues cultura visual, ¿verdad? Yo hace tiempo hice una investigación sobre el Teatro Martínez que
que está en la ciudad de Torreón, que si algún día van, conózcalo porque realmente es un teatro muy, muy bello. Y el que lo hizo, don Isauro Martínez, contaba una anécdota muy interesante. Él decía que cuando empezó a dedicarse al cine, pues primero empezaron con una sábana a poner películas y después con un socio compraron una pantalla en Nueva York, trajeron su pantalla, en fin, estaba feliz con su pantalla. En una Semana Santa, alrededor de los 20, pusieron una película religiosa, como se acostumbraba en esa época, pues silente, ¿verdad? No había sonido todavía. Y entonces dice que sale Judas, se para un campesino, saca la pistola y lo mata. Y adiós pantalla, ¿no? Pero la gente no sabía distinguir que esas imágenes no eran reales, porque era algo que todavía no estaba como en la cultura visual. Hay muchas anécdotas que cuentan algunos, gente dedicada al cine y a la fotografía, que pues de la gente cómo se asombraba con las fotografías. Entonces tener la imagen propia y poderla regalar a otras personas, pues era algo muy importante. También en la fotografía coincidió en el tiempo con la idea de una idea muy moderna, es una idea que es propia de la modernidad, que es el pensar hacia futuro, ¿no? Cuando la gente empezamos a pensar a futuro fue a partir de la modernidad. También coincide con que hay ciertos acontecimientos que alargan la vida, desarrollo de la medicina, en fin, que van alargando la vida, pero antes no había esta idea de lo futuro, ¿no? Entonces la fotografía coincide en el tiempo con esta importancia del futuro, con esta idea de que se puede preservar la imagen para generaciones posteriores. Esto no lo existía anteriormente, no que, es decir, la gente a lo mejor sí pensaba que sus cosas podían pasar de generación en generación, pero no como la idea individual del individuo, ¿no? Y vamos a ver cómo el daguerrotipo en México fue lo primero que llegó aquí, que fue lo que se difundió entre 1840 y 1847. Muy tempranamente, la primera fotografía de la que se sabe es de 1826, y en 1840 ya tenemos fotografía aquí en México, pero el formato no permitía copias y era bastante caro. Y hacia 1864 el formato de tarjetas de visita permitió que se pudieran hacer media docena o una docena a un precio bastante barato. Fue un furor y una verdadera moda. Créanme, muchos historiadores de la fotografía dicen que fue uno de los acontecimientos más importantes a partir de que llegaron Maximiliano y Carlota, porque empezaron a vender fotografías de ellos antes de que llegaran. Contrario a lo que luego los historiadores nos dicen en los libros de texto, de que los mexicanos no querían a Maximiliano y Carlota, después sí pasó eso, pero al principio pues la gente estaba muy impactada de que pues que íbamos a tener un emperador, ¿no? Con una emperatriz. Entonces la gente empezó a adquirir estas imágenes de Maximiliano y Carlota que fueron muy famosas, se vendieron muchísimo. Luego Maximiliano y Carlota también adoptaron algunos unos símbolos ya más mexicanos, ¿verdad? Un poco como para ser aceptados. Y las tarjetas de visita tuvieron un antecedente en tarjetas que se daban cuando la gente iba a hacer una visita, se dejaba la tarjeta, ¿verdad? Y entonces ya después se hacía la visita. Madame Calderón de la Barca habla mucho de estas tarjetas de visita, que a lo mejor eran muy bonitas, pero no tenían imágenes. Ya después, con la fotografía, empezaron a tener imágenes. Y hubo muchas de políticos en esta época. Aquí hay una especie de fotomontaje de Maximiliano en el momento de su ejecución. Pues si ven qué chiquitos se ven los soldados, porque pues, no corresponde pues la fotografía con Miramón Mejía y Maximiliano, ¿verdad? Entonces, y por ejemplo, de Benito Juárez, el estudio de Cruces y Campa afirma haber vendido 20,000 copias después de su muerte. Entonces imagínense, muchísima gente tenía una imagen de Benito Juárez en sus álbumes de fotografías. Entonces había muchos políticos
en esta época, ¿no? Hay gente que habla de que había una albumanía. Aquí en la exposición hay un álbum de fotografías que se ven más bien familiares, pero dicen que había muchos álbumes donde había fotografías de políticos y de familiares, ¿no? La fotografía se extendió por todo el país, por todos los pueblos. Esto fue lo que democratizó la imagen, esta posibilidad de que todo el mundo pudiera contar con su imagen, ¿no? Y bueno, para finalizar, me parece que esto que nos conecta es algo que yo me he preguntado y yo lo he buscado, pero en nuestra historia familiar hubo por primera vez alguien que fue retratado. Antes de esa persona no conocemos cómo fueron los anteriores, no tenemos sus rostros. La primera fotografía, la más antigua que tengamos de la familia, pues sería la primera donde tenemos una idea del rostro de lo que fueron nuestros antepasados, ¿no? Entonces, como que a lo mejor, quizá para terminar, una pregunta, ¿verdad? Esta fotografía familiar más lejana que tenemos, ¿de quién es? ¿De qué periodo es? ¿No? ¿Quiénes están representados en esa fotografía? ¿En dónde están representados? Yo tengo una fotografía de mi bisabuela cuando tenían unos 3 o 4 años, está con sus papás, pues obviamente la fotografía está ya muy desgastada, muy amarilla, apenas se ven, pero están en el campo, ¿no? No están en un estudio, están en el campo, pues vivían en un pueblo chiquito, entonces no tienen estos decorados que tienen otras fotografías, ¿no? Yo no sé si ustedes han guardado fotografías de sus familiares, pero la idea, pues, de estas exposiciones, me parece, es también que nos conecten, pues, con lo nuestro, o sea, que nos permitan hacer una reflexión de lo que es hoy, de lo que fue ayer y de lo que esto significa para nosotros. Estos movimientos en el tiempo de personas que ya se fueron y que lo que nos dejan, lo poco que nos dejan, en este caso estos magníficos retratos, ¿qué nos pueden decir hoy en día a nosotros, ¿verdad? Pues muchas gracias. ¿Alguien tiene una pregunta? Sí. Esta última fotografía parece Margarita Mata de Juárez. La verdad es que no sé, está aquí, pero no viene el nombre, ¿verdad? No sé si alguien de aquí del museo. Es el de aquí del Museo de Historia Mexicana, pero no sabría decirlo. Me parece que ya había visto. Me parece que conozco la imagen. La colección solo tiene un pequeño álbum de fotografías de mujeres vestidas a la usanza del Segundo Imperio. Entonces, los vestidos son como los de Margarita Mata de Juárez. Claro, podría ser que sí, y probablemente por eso. Sí, ahorita lo acabo de ver, está hermoso. Y entonces las fotografías que están afuera estaban en el álbum. Sí, ok. Sí, pues pudiera ser, o a veces igual les encontramos parecido por la moda, ¿verdad? También que utilizar. Sí. ¿Alguien de ustedes tiene fotografías antiguas de su familia? Sí. ¿Y más o menos ubican de qué época son? Más o menos de antes del 1900. ¿Sí? Fíjense, porque pues, la fotografía empezó alrededor de 1850 aquí en México, entonces pues esas fotografías eran de las primeras que había aquí en el país. El siglo XIX. Yo no creo que fuera tan popular la fotografía. ¿No? Eran los daguerrotipos, ¿verdad? En lámina o en cristal. Pero así como nosotros las conocemos, tipo cartón, pues fueron de los 20. Del 20. Sí, pero sí las tarjetas de visita se supone que datan más o menos de esa época y seguramente vamos a encontrar algunas de esa época, sobre todo porque había muchos fotógrafos que sí se iban por los pueblos y sí les ofrecían a un costo mucho más baratas que los daguerrotipos, por ejemplo. Sobre el caso de las tarjetas de visita
Sobre todo es interesante por esa razón, porque se podían hacer más en la misma tirada y por eso tenían un costo menor, ¿verdad?, que las otras. Sí. A principios del siglo XX se estiló mucho en México el enviar postales, Sí. postales con la fotografía, entonces ya se hacían como más grandes y se enviaban Sí. a los amigos, a los familiares, como recuerdo. Como era recuerdo. una cosa. Que normalmente, bueno, yo he visto muchas que tienen como escrito a mano sobre la fotografía, ¿verdad?, como recuerdo de la persona. Y también, por cierto, bueno, se usaron mucho el tamaño de tarjeta de visita, que no es la tarjeta pequeña que conocemos ahora, era como de 1/8 de página. Sí. Y se usaron mucho de los generales de Maximiliano, o sea, había muchas tarjetas de Maximiliano y Carlota y luego de Miramón, de Mejía y de los principales generales imperiales. Y en la época posterior de principios del siglo XX, del reyismo. Era una manera de... ¿De quién? De Bernardo Reyes. Bernardo Reyes, claro. Y aquí debe haber mucho, ¿no? Aquí de promoverla como alcaldía. Sí, claro. Más que de Madero, yo creo, porque ya como Yo nunca he Madero visto fue- de Bernardo Reyes, pero claro, y aquí debe de haber sido la mera mata, me imagino, de las fotografías de Bernardo Reyes. Bueno, y las cuadros que están en la exposición, la única que tiene un abanico de Ah, sí, tienes toda la razón. Sí, sí, una sola. Sí, yo creo que a la niña pues sí se le permitía esa... Sí, exacto. Sí. Los abanicos, las flores, los pañuelos, era mundial, ¿verdad? En la época. ¿Era qué? Era no nada más en México, era en Europa. Sí, de hecho, más bien la moda llegó de Europa a México. Estos manuales de flores eran europeos y llegaron a Estados Unidos y llegaron a México. Sí hay documentado esto de cómo pasó de Inglaterra a Francia, a Estados Unidos y al resto, porque también hay en otros países de América Latina también se usó este lenguaje de las flores. Estos manuales que por ahí mostré, me encontré otros, digamos, los libros, eran traducciones de los libros de Europa que se hacían aquí para difundirlos aquí en México. Sí. ¿Y las mujeres solteras por qué no se les hacían tanto? Pues quizá porque no tenían tanto peso el familiar, porque no, digamos, no tenía ninguna conexión económica en ese sentido y era muy valorado el que la mujer se casara. Entonces quedarse soltera no era, por doble razón. Por un lado porque era deseable que se casara o fuera monja, pero también porque era peligrosa. Eso sí lo estudié con mucho detalle en el siglo XIX hacia finales. Estas mujeres solteras pues eran, digamos, como una manera en que las casadas pudieran ver que siendo solteras se podían hacer más cosas que casadas. Entonces era así como una mala muestra de lo que una mujer podía hacer. Entonces sí, no eran muy bien vistas. ¿Las qué? Las sueltas. Sí, era de estar sueltas, ¿no? Sí. Sí, una pregunta. Si usted sabe, a principios del siglo XX, ¿por qué dejaban una silla sola? O sea, cuando tomaban una fotografía, muchas fotografías está la persona y una silla sola. Ay, eso sí no sabría decirle, fíjese, no me ha tocado ver fotografías. Así parada y la silla sola. La silla sola. O varias personas alrededor y la silla sola. Sí. No sé. Muertos, sí, de fotografías de fallecidos hay muchas. Que de hecho se les amarraba a las sillas muchas veces para que estuvieran sentados. Yo quisiera preguntar a partir de qué tiempo dejó de ser el retrato de un interés como arte. Yo se lo digo porque soy pintor profesional. Ajá.
en mis inicios hice retrato como una forma de subsistir o sobrevivir, pero creo que quizá en ese tiempo ha sido más relevante su presencia como retrato, retratar a la sociedad de ese momento. Ahora creo que ya no existe un interés, por nadie se quiere retratar pintándose un retrato ahora. ¿Por qué? Porque el ser humano se ha desarrollado más. Si tenemos como ejemplo un retrato que ha trascendido a través de la historia en México, ha sido retratos del arte popular, de un pintor que fue coronel, se llamaba don Hermenegildo Busto. No hay retratos más humanos y más importantes que eso. Entonces, bueno, a través de esta muestra nos damos cuenta que ha dejado de ser importante que una persona se retrate. Y los retratistas que hay actualmente no cumplen más que una función de un ornamento. El retrato ya no es un arte como pintura. Entonces es importante analizar este desarrollo del individuo que se ha dejado de pintar como retrato, ha dejado de perder un interés en la sociedad. Sin embargo, existen otros fenómenos contemporáneos que no son tanto el retrato, como el retrato pictórico, sin embargo, muy trascendentales, como la de los selfies. O sea, los fotográficos, sí. Los retratos que se hacen ahora, quizás, de tomarse la foto tú sola y subirla, como que va cambiando, ¿verdad? Sin embargo, sí creo que todavía el retrato fotográfico sí tiene una función, el retrato fotográfico de estudio, sí todavía tiene una función en ciertos momentos de la vida. Por ejemplo, el matrimonio, sin duda yo creo que todavía las parejas se siguen tomando fotografías, las quinceañeras, en fin, como ciertos momentos de la vida. Creo que el retrato fotográfico, ¿no?, como que fue sustituyendo la fotografía a la pintura. Y me refiero como una fotografía como más especial. Claro que los teléfonos celulares y todo, pues permiten que la fotografía se reproduzca a diario. O sea, el hecho de no tenerla que imprimir, pues, desató miles de posibilidades, ¿verdad? Que yo creo que en el futuro habrá museos donde pongan selfies, seguramente, porque pues como parte de este proceso cultural que estamos viviendo ahora, ¿verdad? Pero claro, entiendo que pues que en un momento sí fue muy importante la fotografía, el retrato pues pictórico, ¿no? Sí. Sí, era preguntarle, en la época de la Güera Rodríguez, por allá de 1850, un retrato de un individuo, ¿cuánto costaría aproximadamente? ¿Y quiénes eran los que los pintaban, los pintores reconocidos de esa época? Sí, estuve buscando, la verdad, para traer algo sobre eso, de cuánto costaría un cuadro, un retrato, y la verdad es que no encontré. Seguramente la gente que está más en el ámbito de la historia del arte sí lo sabrá. En la exposición hay 2 o 3 cuadros de pintores muy reconocidos. Hay uno de Juan Cordero, de Pellegrín y Clavel. Entonces, sí hay pintores reconocidos. Hay varios retratos que no tienen autor, seguramente porque a lo mejor eran pintores como más, pues más populares, ¿verdad? Y se notan mucho los retratos de estos pintores, pues sí se ve luego como la calidad, ¿verdad? Seguramente, yo la verdad no sabría contestarle el costo. Sí, cuando estaba haciendo la exposición dije, pues obviamente el costo pues tenía mucho que ver con el mostrarse a los demás también, ¿verdad? No era lo mismo un pintor popular que un pintor profesional. Además, pues había ya gente de la Academia San Carlos que ya con toda una trayectoria. Lo que sí me llamó la atención es que estos pintores que están en la exposición, que pintan a estas mujeres, estaban haciendo experimentos al mismo tiempo, por ejemplo, con desnudos. Que pues claro que no iban a pintar a estas mujeres desnudas porque pues es otra la intención del retrato, pero al mismo tiempo estaban, digamos, pues tratando de hacer otro tipo de pintura también.
que bueno, pues eso a lo mejor podría ser objeto de otra exposición, ¿verdad? Sí, sí. Y es el costo. El costo, desgraciadamente, es lo que está variando la cultura. Por ejemplo, una lona de ese tamaño cuesta 300 pesos. Sí. Una fotografía tuya, en lona, 300 pesos. Sí, sí. Exacto. Agradecemos a la maestra Laura Orellana su participación y les agradecemos a todos la noche. Les damos una pausa. A partir de la historia social y de la historia cultural, el retrato femenino va a ser, o lo vamos a observar, como un elemento de distinción social y de diferenciación. Vamos a ver cómo las mujeres representadas, que normalmente van a ser casadas, mujeres casadas y monjas, vamos a ver por qué, van a como hacerse cargo de, digamos, en su persona, de la representación familiar, ¿sí? Van a tener como ese, de algún modo, un peso encima de mostrar a la red familiar hacia los demás, ¿no? Y sobre todo porque es un momento, sobre todo el siglo XVIII, particularmente vamos a ver también algo del XIX, que sucede esto. Los grupos, hay muchos grupos, las castas, ahorita vamos a ver esta cuestión. Cada quien está buscando un lugar, un espacio, y entonces pues hay una búsqueda de legitimación, de buscar ser reconocido por los demás como mejores que otros grupos, ¿no? Y esto pues se va a basar mucho en esta cuestión de lo que se ve hacia afuera, ¿no? De la apariencia. Vamos a ver que hay historiadores que dicen que el siglo XVIII en especial va a ser un siglo que lo que vamos a ver son apariencias. Y no lo quiero decir peyorativamente, cada cultura pues digamos tiene sus búsquedas, ¿verdad? Vamos a tratar de entender. Quisiera exponer algunas características muy rápidamente de la sociedad novohispana del siglo XVIII, como para entender por qué estas mujeres tenían como a cargo esta representación, digamos, de familia, ¿verdad? Por un lado, vamos a ver que en el siglo XVIII ya hay una estabilidad citadina. Buenas noches, vengan todos ustedes, bienvenidos al Museo de Historia Mexicana. Antes de dar inicio con la conferencia, me voy a permitir leer una breve síntesis de nuestra conferenciante, Laura Orellana Trinidad, quien nos va a hacer el favor de impartir esta conferencia, El retrato femenino, espejo cultural de la sociedad novohispana y mexicana. Ella es licenciada en Sociología, maestra y doctora en Historia por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Ha sido profesora investigadora en la Ibero Torreón desde 1990, institución en la que también ha ocupado los puestos de directora general académica y coordinadora de la licenciatura en Comunicación. Obtuvo el primer lugar en el Certamen Nacional de Ensayo Susana San Juan en 1999 y ha publicado libros que son Entre lo público y lo privado, La autoridad paterna en las relaciones de pareja durante la época colonial, por la Ibero Torreón, Hermilia Galindo, una mujer moderna, por Conaculta, y Teatro Martínez, Patrimonio de los Mexicanos, en la editorial INER. Actualmente es coordinadora de la Maestría en Historia de la Sociedad Contemporánea y de la Investigación Institucional en la Ibero Torreón. Fue distinguida con la Medalla al Mérito Académico David Hernández en el marco de la celebración de los 30 años de la Universidad Iberoamericana Torreón 2012. Les pedimos a todos los presentes apagar sus teléfonos celulares, de ser posible, o al menos ponerlos en modo silencioso. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Se escucha, verdad? Muy buenas noches. Buenas tardes. Me da muchísimo gusto estar aquí en el Museo de Historia Mexicana, un museo que le comentaba a la licenciada Magdalena. No tienen otros objetos de uso cotidiano que podamos ver en otras épocas, ¿no?
un juego de té o qué sé yo, ¿no? Entonces, el retrato como objeto histórico es muy importante. Les digo, vamos a ver todo lo que condensa el hecho de que algunas mujeres hayan posado para tener su retrato hoy en día. Obviamente, pues estas mujeres que se movían y hablaban y todo, pues jamás pensaron que iban a estar en un museo. Ellas pues pensaban que sus retratos iban a estar en su casa, pero tenemos la fortuna de que se hayan recuperado estos y podamos tenerlos aquí, ¿verdad? Entonces, los retratos van a ser como una ventana que nos van a permitir entrar a otra época, una época completamente distinta, en la que el retrato pues no significa lo mismo de lo que significa actualmente. Entonces, vamos a tratar como de ver tres claves para observar, unas claves para observar tres aspectos de los retratos. Incluso algunas de estas me parece que se abordan en un ejemplo que ponen aquí en la exposición con esta mujer Bárbara Moreno, una de las retratadas, y trataremos de profundizar lo más que se pueda en este breve momento de la conferencia, quizá más para despertar su interés en que vayan a la exposición, incluso si ya fueron, que vuelvan a ir a observar otras cosas y a lo mejor leer un poquito más sobre este momento, ¿verdad? Bueno, una primera clave que yo quisiera compartir, y esto es más desde la historia social o desde la historia cultural. Seguramente si viniera un historiador del arte, las claves que les daría serían diferentes, ¿verdad? Pero en este caso vamos a una más o menos asentada. Ya no hay luchas, ya no hay estos conflictos tan fuertes como los hubo en el siglo XVI o incluso en el XVII. Ya se habían desarrollado algunas ciudades con mucho más amplitud. Va a empezar a haber construcciones que le dan una fisonomía urbana a cada lugar, ¿no? Vamos a tener catedrales, conventos, colegios, que le van dando cariz a cada espacio, ¿verdad? También vamos a tener como a nuevos personajes en estas ciudades. Muchos españoles peninsulares se ven atraídos a esos lugares, van a tener un cierto peso demográfico y un cierto peso también en las decisiones, y se van desplazando a los caciques indígenas. Las ciudades van a empezar a tener drenaje, mercados, ciertos servicios y cierto embellecimiento que van a generar una identidad deseable. La gente va a querer vivir en las ciudades y dejar el campo. El campo se empieza a ver como un lugar, digamos, al que ya la gente no quiere ir, a pesar de que las ciudades van a vivir del campo, ¿verdad? Y de las minas, obviamente. Y también en estas ciudades se va a generar una atmósfera de lo considerado culto. Empieza a haber un desarrollo de la música, de la pintura, de la poesía, y se va a dar mucho énfasis a las normas y costumbres, porque eso es algo que va a diferenciar a los grupos sociales. Un elemento que va a ser una constante en todo el mundo occidental va a ser la necesidad de ser civilizado. Cárdenas, que pues casi yo creo que en sus inicios pues trajimos aquí varias veces a nuestros hijos, entonces es un museo cercano. Agradezco a la licenciada Cárdenas que me haya invitado a dar esta conferencia y a todo el equipo que ha hecho posible que tanto ustedes como yo estemos aquí. La conferencia la he titulado El retrato femenino como un espejo cultural, y está enmarcada en la exposición que seguramente ustedes a lo mejor ya fueron, o ojalá que puedan ir, que se llama La Flor y el Abanico, que está aquí desde mediados de julio, y que tiene retratos femeninos desde 1700 hasta 1900. Unos pictóricos, otros fotográficos. Realmente es un
una oportunidad muy interesante de ver, digamos, esta variedad de retratos en 2 siglos, ¿verdad? Y algo que abordaré esta noche es cómo el retrato femenino es particularmente interesante, porque el retrato va a ser como una condensación de muchos elementos culturales en los diferentes contextos que vamos a ver, ¿no? Yo creo que en eso sí hay como una cierta continuidad, pero tanto en el pasado como en el presente, si nos sacamos un retrato, y más, por ejemplo, uno pictórico o en un fotográfico en el siglo XIX, pues tratamos de mostrarnos de una manera en que queremos que nos vean los demás, ¿no? No es un objeto de la vida cotidiana, de esos, algún objeto que usemos comúnmente. El retrato sí tiene otras particularidades